Antes de comenzar con la plática de hoy acerca de la envidia, quería antes retomar acerca de la gula la enseñanza de Fray Luis de Granada en Guía de Pecadores, que ayer me la salté. Y nos da 7 remedios, 7 pensamientos, Fray Luis de Granada acerca de la gula, que nos pueden ayudar, ¿no?, a vencer este vicio, ¿no?, y sobre todo pues a tener esa templanza que nos es exigida como cristianos. El primer pensamiento que nos ofrece es considerar que por medio de la gula entró el pecado en el mundo, ¿no?, y llegó la muerte a todo el género humano. Nuestros primeros padres, Eva en concreto, fue tentada, ¿no?, por la vistosidad, ¿no?, de aquel alimento prohibido. Y cayendo en la tentación, tomó del fruto y le dio también a su esposo, ¿no? Por eso dice Fray Luis de Granada que es esta, la gula, la moderación en el comer y en el beber, la primera batalla en la vida espiritual que hemos de intentar vencer. Vencer esta para prepararnos, disponernos a las otras batallas que son más difíciles. No venciendo esta, dice Fray Luis de Granada, será muy difícil vencer las otras batallas, ¿no? Si en esto que es tan asequible, vamos a decir, tan a nuestro alcance, no somos capaces de vencernos, pues lógicamente cuando vengan otro tipo de tentaciones más virulentas, más fuertes, en otras materias, no seremos capaces de vencerlo. Y hace alusión, ¿no?, a que cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, después de 40 días en el desierto, por donde comienza Satanás, comienza por la tentación de la gula, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en panes, ¿no? Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me parece un apunte muy interesante, un pensamiento muy enriquecedor, ¿no?, e inspirador. Después, como segunda idea, como segundo pensamiento, nos invita Fray Luis de Granada a considerar a Cristo, ¿no?, en su ayuno, en su abstinencia, en su mortificación constante. A este Cristo, a este Hijo de Dios, que no tenía donde reclinar la cabeza. A este Cristo que vivía de la limosna. A este Cristo que siente hambre y sed, ¿no? Y lo vemos en aquel pozo junto con la samaritana, ¿no? Los apóstoles habían ido a la ciudad a buscar comida y nuestro Señor está hambriento y está sediento. Le pide a aquella mujer, dame de beber, ¿no? Esa petición, ¿no?, que tendrá después su repetición en el Calvario, en la cruz, ¿no? Tengo sed, tengo sed. Hemos de imitar a Cristo, por tanto, nuestro Señor, que nos dio ejemplo en todas estas cosas. Hemos de imitar también a la Santísima Virgen, al glorioso San José, a los santos penitentes del desierto, ¿no? En este tiempo de Adviento se nos pone a este San Juan, ¿no?, a este hombre austero, íntegro, templado, a este hombre penitente que en el desierto, con esa piel de camello, comía miel silvestre, ¿no?, y se alimentaba de langostas, no de las del mar, claro. La tercera idea es que hemos de considerar cuántas personas en el mundo pasan hambre. ¿Cuántas personas en el mundo pasan hambre? Y ya nos hemos acostumbrado. Allá a nadie le impresiona pues aquellos vídeos de cuando yo era más niño, ¿no?, que ponían de África o otros lugares, ¿no?, niños desnutridos, tal. Ya estamos acostumbrados, ya somos indiferentes, ¿no? Pero tenemos que caer en la cuenta que todavía hoy, tristemente, hay gente que carece de lo más necesario, hay gente que todavía muere de hambre porque no tiene nada que llevar a su boca, ¿no? Y en nuestra sociedad del consumismo, en nuestra sociedad de la superabundancia, tenemos que dar gracias a Dios, nuestro Señor, de que Él ha dispuesto todas las cosas para que a nosotros no nos falte, ¿no?, lo necesario. Pero atención, dice Fray Luis de Granada, no convirtamos esto en ocasión de pecado. Que el don de Dios no sea ocasión de pecado, instrumento
de pecado, ¿no? Y ahí yo creo que también una virtud humana fundamental, ¿no? Seguramente que los mayores recordáis a vuestros padres, a vuestros abuelos, ¿no? Con el tema del pan, ¿no? Bueno, el pan de ahora es plástico, prácticamente, ¿no? Pero cuando se caía un trozo de pan, ¿no? Que es que se besaba, ¿no? Mi abuela me enseñó siempre eso, ¿no? Si se caía un trozo de pan al suelo había que cogerlo y besarlo. Ahora lo tiramos a la basura, ¿no? Porque está contaminado de gérmenes, ¿no? No se tiraba nada, ¿no? Recientemente quedé bastante escandalizado, ¿no? Porque una persona que consideraba yo bastante virtuosa, en una peregrinación, teníamos así autoservicio, ¿no? Y se llenaban los platos, pero los platos iban llenos para la basura, ¿no? Esa falta de continencia, esa falta de templanza, ¿no? Mi padre decía mucho, coméis más con la vista que con los ojos que con la boca, ¿no? Coméis más con los ojos que con la boca, ¿no? Entonces, en ese sentido también esa austeridad que debemos tener, ¿no? Aunque el Señor nos haya regalado mucho, aunque tengamos, pues eso, bienes para gastar, pero hemos de ser continentes, ¿no? Templados en el tema de la comida, ¿no? Considerando toda esta pobreza que existe también y que nos debe llevar a cierta generosidad, ¿no? A cierta generosidad, a no olvidarnos de nuestros hermanos pobres. Un cuarto pensamiento muy hermoso, ¿no? Y dice San Fray Luis de Granada que por donde entra la Sagrada Comunión, por nuestra boca, no puede entrar aquello que sea el pecado y la muerte y el cebo de otros pecados, ¿no? Ya que la gula hemos dicho, ¿no? Que esta inmoderación lleva después a muchas otras faltas, a otros muchos pecados, ¿no? Entonces considerar que allí por donde entra el Señor, que es nuestra boca, ha de ser instrumento de virtud, no instrumento de pecado, ¿no? Una quinta idea es considerar la brevedad de este placer, ¿no? Que una vez digestionado, una vez masticado, pues ya lo único que puede quedar es pesadez de estómago, sueño y pocas ganas de trabajar, ¿no? Sexta idea, sexto pensamiento, considerar la pobreza de Lázaro y la riqueza y despilfarro, la gula del rico Epulón, ¿no? De esa parábola del Señor, una de las parábolas, bueno, todas son bellas, ¿no? Es absurdo un poco decir, este evangelio es el más hermoso, el más... No, todas, ¿no? Pero esta parábola del rico Epulón a mí me encanta, ¿no? Porque en poco sirve para muchas cosas, ¿no? Habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, ver la pobreza de Lázaro y la riqueza de Epulón y su destino final. Lázaro va al seno de Abraham, Epulón se va a los infiernos, ¿no? Entonces, dice Fray Luis de Granada, no puede tener el mismo premio, la misma recompensa, el hambre y la hartura, el deleite y la continencia. No puede tener el mismo premio. Lázaro sufrió males en esta vida, pasó hambre, ahora goza de la bienaventuranza. Epulón disfrutó, banqueteó en esta vida, ahora sufre eternamente males, ¿no? Es interesante con respecto al goce de los malos, porque muchas veces en nuestra vida de fe se nos plantea la cuestión de, mira, estos que no viven, que no tienen fe, que viven apartados de Dios, qué bien le va la vida. Qué bien le va la vida, ¿no? Y yo que quiero ser fiel a Dios, que quiero cumplir sus mandamientos, que cumplo con mis oraciones, tal, desgracia tras desgracia, ¿no? Los padres de la Iglesia hablan duro con respecto a esto, ¿no? Y dicen que a los malos, que van a condenarse, Dios, en su benevolencia, les deja cierto disfrute en esta vida, porque no van a tener disfrute ninguno en la vida eterna, ¿no? Es un pensamiento atroz, ¿no? Tremendo, terrible. Pero, si lo dicen los padres de la Iglesia, no lo digo yo. No lo digo yo, ¿no? Y dicen así, ¿no? Que a los malos, Dios, en su providencia, les deja ciertos disfrutes en esta vida porque es lo único que van a gozar. Porque toda la eternidad será desdichada. Y séptima idea, dice Fray Luis de Granada, es necesaria una grande cautela y prudencia para refrenar el apetito del deleite y poner la sensualidad debajo del imperio de la razón. Un poquito la idea esa del fraile, simpática, ¿no? De la cabeza, la voluntad y las pasiones bajas, ¿no? El estómago, etcétera, ¿no? Dios,
que domine nuestra razón que gobierne nuestra alma y nuestra alma que domine nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la perfección. Dios que domine nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra alma y nuestra alma que domine nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, alma se refiere a la facultad de la voluntad, ¿no? La razón, la facultad de la inteligencia que domine nuestra voluntad y nuestra voluntad que domine nuestro cuerpo. Bien, pues damos comienzo a la quinta plática sobre la envidia. Y podemos irnos al Evangelio de San Lucas, a la parábola del hijo pródigo. A ver si abre esto. Recordamos un poco la idea, ¿no? Aquel hijo menor que pide la herencia a su padre, se marcha, gasta todo en cosas de mala vida y al final, pues ante la experiencia, ¿no?, de fracaso, de necesidad, pues decide volver a la casa de su padre. Es recibido por su padre, pero ahí hay un personaje que es el hermano mayor, que lo único que manifiesta, ¿no?, es su rencor y su envidia, ¿no? Lucas 15, a partir del versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Bien, en este hijo de la parábola, en este hijo mayor, ¿no?, vemos reflejado ese vicio, ¿no?, ese pecado capital de la envidia, ¿no? Pecado de la envidia que estaba ya al principio también, porque fue por envidia por la que los ángeles, Satanás, tentó a los hombres, ¿no? Esa envidia hacia, pues, esos hombres que Dios había dado, pues todo ese paraíso, los había agraciado con tantos dones, los dones naturales y preternaturales, y Satanás en envidia va a tentarlos, ¿no? Ese pecado que será el origen, ¿no?, de aquel primer fratricidio, ¿no?, entre Caín y Abel, ¿no? Esa envidia que vemos en la rivalidad, ¿no?, del rey Saúl contra su siervo David, ¿no?, al que David le servía como general de sus ejércitos, y Saúl siente envidia, ¿no?, porque las gentes cantaban aquello de Saúl mató 1000, David mató 10.000, ¿no?, como dice algún responsorio del oficio basado en el texto bíblico, ¿no? Tantas historias, ¿no? Los hermanos en la historia de los hijos de Jacob, ¿no?, contra José, ¿no?, por envidia a José, por ser el preferido de sus padres, de su padre, pues hicieron todo aquel crimen, ¿no?, de venderlo a los cananeos, ¿no? Pecado de la envidia que es un pecado que al envidioso le cuesta mucho reconocer, porque hay otros pecados que, como la obra es mucho más manifiesta, pues no te queda más remedio, ¿no? Pero la envidia, como se concibe en el corazón y en el pensamiento, cuesta reconocerla, porque además es un pecado muy, muy, muy feo, ¿no?
muy, muy feo, ¿no? El tener envidia del prójimo. Muchos odios y tragedias entre las familias, muchas rivalidades entre hermanos, entre amigos, ¿no? Tienen su causa en la envidia, ¿no? Es uno de los pecados más comunes, si no el más común de todos, ¿no? Porque procede del egoísmo y del orgullo, ¿no? Es esa envidia que dice San Agustín, siente el niño antes de hablar. Pecado que siente ya el niño antes de hablar. Estos celos infantiles, cuando no hay una maduración, cuando no hay un crecimiento, cuando no hay una vida adulta, pues lógicamente acaban en odios muchas veces muy trágicos, ¿no? La envidia dio lugar al mayor crimen de la historia, ¿no? Que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo entregaron por envidia, nos dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Fraga Iribarne, que fue presidente de la Comunidad de Galicia muchos años, no sé, una vez había ahí problemas con los nacionalistas, con no sé quién, ¿no? Y tuvo una intervención, no sé, fue una entrevista en el Parlamento, ¿no? Y dijo una frase que era que si los envidiosos volasen, no veríamos el sol, ¿no? Porque lo taparían. Si los envidiosos volasen, no veríamos el sol. ¿Qué es la envidia? Vamos a la definición. La envidia es tristeza y pesar por el bien ajeno, porque se le considera como un mal hacia uno mismo y disminución de la propia excelencia. Tristeza, pesar por el bien ajeno, porque se le considera como una afrenta hacia uno mismo, un mal que uno ha de sufrir y que le está afectando y una disminución de la propia gloria, ¿no? ¿Qué no es la envidia? La envidia, lógicamente, no es el temor a sufrir un mal, ¿no? Lógicamente, nos debe doler el triunfo, el éxito del mal, ¿no? Y en ese sentido, no es envidia, ¿no? Cuando, lógicamente, ante el mal sentimos temor o sentimos realmente la buena pasión de la ira, ¿no? Dijimos que la ira es esa pasión que hay en nosotros para responder ante el mal, ¿no? La envidia no es eso, no es el temor de sufrir un mal por sí mismo, ¿no? Cuando es mal verdadero, ¿no? Lógicamente nos duele que triunfen los malos, nos duele que triunfe la maldad, nos duele que triunfe la injusticia. Eso no es envidia, ¿no? Tampoco la envidia es el celo, ¿no? El celo o la santa emulación de la que habla el apóstol San Pablo, ¿no? San Juan de la Cruz, hablando, después lo veremos, en la envidia trata muy poquito, pero habla, ¿no? De esta envidia santa, de esta santa emulación, ¿no? Que no es el pesar de no tener las virtudes, es el pesar, perdón, de no tener las virtudes del otro, con gozo de que otro las tenga, y holgándose de que todos la lleven ventaja, y de que sirvan a Dios, ya que Él está falto de ellas, ¿no? Esa es la santa envidia, la santa emulación. No es un pesar de las virtudes del prójimo, es un pesar por no tener yo esas virtudes, con gozo, me alegro de que otro las tenga, y holgándose, ¿no? Dice, ¿no? Me alegro, me recreo, me gozo de que otro me lleve la delantera y de que sirva a Dios, ¿no? Ya que yo estoy falto de esas virtudes, ¿no? Esa es la santa emulación, el querer imitar a los buenos. Esa envidia no es mala, no es mala. Ni tampoco la envidia es el descontento por la indignidad ajena, ¿no? Hemos de sentir que los demás no sean buenos, lógicamente. Nos debe doler que nuestros políticos sean unos corruptos, ¿no? Cuando yo era niño no se hablaba de los políticos como corruptos, ya lo eran, ¿eh? Pero no se decía corrupto. Los corruptos eran los de los países de Hispanoamérica, ¿no? Allí sí que había políticos corruptos, aquí no había políticos corruptos. Ahora ya utilizamos esa palabra, ¿no? La corrupción. Nos duelen los malos políticos, nos debe doler que haya malos pastores, ¿no? Nos debe doler que haya malos profesionales. El mal nos debe doler. El descontento por la indignidad ajena, ¿no? Pero fijaos que en la providencia de Dios, nuestro Señor, Dios permite que a veces esos malos tengan una dignidad
y se les deba un honor por el cargo que ostentan, ¿no? Por eso el apóstol San Pablo dice, ¿no?, y exhorta a rezar por el emperador, por los gobernantes, ¿no?, a pesar de ser gobernantes que estaban persiguiendo a los cristianos, ¿no? Fijaos que hemos de tener cuidado porque bajo pretexto de justicia a veces lo que tenemos es rencor y envidia, ¿no?, hacia estos que están por encima de nosotros, ¿no?, ya sea en el ambiente, por ejemplo, laboral, en el ambiente un poco más social, en lo que sea, ¿no? Que a veces la indignidad de estos, realmente lo que nos fastidia no es tanto su indignidad, sino que nosotros querríamos estar en el lugar de ellos, ¿no? Y ahí ya sí que hay envidia, ¿no? La envidia es tristeza del bien ajeno. Y esto es porque nos entristece que el otro nos exceda en honor, en excelencia, ¿no? Nos entristece que el otro sea más virtuoso que nosotros. Y esto lo consideramos como un mal, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura en ese texto del Antiguo Testamento, ¿no?, de la vida de los justos está en manos de Dios, sí, pero dice algo así, los impíos, ¿no?, no soportaban al justo, le denunciaban sus obras, ¿no?, su comportamiento, ¿no? Se reproduce esto en la vida de Cristo y se reproduce en la vida de los santos y tristemente se reproduce tantas veces en la vida de los cristianos de a pie, ¿no?, cuando se vive íntegramente, ¿no? ¿Quién se puede ver libre, ¿no?, de ser objetos de envidia si cumple con su deber, si hace lo que tiene que hacer? Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Según Santo Tomás, el pecado de la envidia se da con más frecuencia entre personas de la misma clase, oficio y ambiciones, lógicamente. Es más fácil envidiar un cura a otro cura que un fiel envidia al cura, ¿no? Por niveles, ¿no? Y así pues en el ambiente laboral, en el ambiente social, ¿no? Normalmente se da entre cierta paridad. Pero, dice Fray Luis de Granada, ¿no?, que este pecado de la envidia lo abarca todo, ¿no? Y tiene extendido por el mundo todo su imperio, ¿no? Especialmente en las cortes y palacios. Pero dice él, aunque no deje universidades, ni cabildos, ni religiones por donde no corra, ¿no? Esta envidia que lo abarca todo, como sacerdote, ¿no?, muchas veces pues me doy cuenta, ¿no?, de un pecado muy feo entre nosotros, entre los sacerdotes, es la envidia, ¿no? Cuando teníamos que alegrarnos, ¿no?, de las virtudes, del trabajo, de los éxitos, vamos a decir, pastorales de nuestros hermanos, pues lógicamente o le quitamos el honor, o lo ridiculizamos, o lo abajamos, ¿no? Por envidia, ¿no? El envidioso siente tristeza por los progresos y bienes temporales del prójimo, ¿no? La riqueza del prójimo, el bienestar del prójimo, la dignidad del prójimo, el éxito del prójimo, son como espadas, ¿no?, como saetas que traspasan su corazón, ¿no? Es un dolor terrible, ¿no? Se enferma, ¿no? Se llena de ira, de coraje, su corazón explota, ¿no?, en ese hervor de la envidia, ¿no? Y lógicamente, como efecto inmediato, busca, ¿no?, rebajar, ¿no?, toda esa gloria, toda esa excelencia, todo ese bienestar, todos esos bienes del prójimo, ¿no? Ya digo, criticándolo, ridiculizándolo, quitándole el valor que tienen, etcétera, ¿no? No regatea medios ni desvelos porque disminuyan o desaparezcan, ¿no? Y lo que es tremendo, ¿no?, se alegra del mal del prójimo, ¿no? De ese prójimo al que siente envidia, cuando le viene la desgracia, el envidioso se alegra, ¿no? Se alegra. Siente envidia por los bienes materiales, pero también por los bienes espirituales. La bondad, la virtud, la santidad, ¿no? El envidioso quisiera ser el único que poseyera estas cosas. Quisiera ser el único, ¿no? El desprecio, la maledicencia no son sino fruto de su envidia. No soporta que los demás sean mejores que él, sean superiores en virtud y en santidad. Y por ello se goza, ¿no?, cuando el prójimo es calumniado o cuando el prójimo cae, ¿no?
Y en ese sentido, pues lógicamente está ahí la malicia, ¿no? La malicia de la envidia, ¿no? Que podemos entender perfectamente que es pecado mortal, ¿no? Pecado mortal que nos cuesta aceptar, como he dicho, porque queda siempre bastante en nuestro interior, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y normalmente si se expresa así de forma, vamos a decir, pues claro, no queremos que piensen que somos envidiosos, ¿no? Entonces lo hacemos de forma más civilina, de forma más camuflada, ¿no? Pecado mortal, porque se opone a la caridad y al amor al prójimo, que Jesucristo nuestro Señor nos ordenó. El bien de nuestro prójimo debe alegrarnos, debe alegrarnos. Qué cambio de mirada, ¿no? Qué cambio de mirada. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, cuando nos mueve la envidia, nos entristecemos. Cuando realmente en nosotros hay caridad, hay amor de Dios, nos alegramos, ¿no? Del éxito de nuestros hermanos. Porque esto no nos daña en nada. El bien de nuestro prójimo no nos daña en nada, ¿no? Y después hemos de considerar que lo que tiene no es suyo, es don de Dios en él, ¿no? Entonces, cuando sentimos envidia, realmente nos rebelamos contra la misma voluntad de Dios, que distribuye sus bienes, sus dones, como Él quiere. Recordad esa parábola de los trabajadores de la viña, la leeremos después para hablar de la pereza, ¿no? Cuando llegan aquellos que fueron los de la primera hora, pero para cobrar fueron los últimos, ¿no? Y al recibir lo mismo, ¿no? Se quejan, ¿no? El Señor le dice, esto es lo que habíamos contratado, ¿no? ¿Qué motivo de queja hay si yo reparto, ¿no? Como quiero, ¿no? Y quiero ser bondadoso y espléndido, ¿no? Pues en definitiva, la envidia es rebelarnos contra la providencia y la sabiduría de Dios, su voluntad divina, ¿no? Dolerse del bien ajeno es contrariar a la voluntad de Dios. Dice San Juan Crisóstomo, los envidiosos son peores que bestias feroces, tan malos y aún más que los demonios, ¿no? De hecho, le llaman al pecado de la envidia pecado diabólico, ¿no? La envidia tiene lengua de víbora, dureza de corazón y mirada torva, ¿no? Lengua de víbora, dureza de corazón y mirada torva. Recuerdo unas vacaciones del seminario menor, nuestro formador, que era muy majo, don Manuel Blanco, y me escribió una postal y decía que yo tenía muy mala lengua. No tengo yo ese recuerdo, pero a lo mejor algo de eso había. Entonces me escribió unas letras, no me acuerdo lo que me decía, bueno, que pasase buen verano, supongo, todas estas cosas, y me escribió, me pintó una serpiente con la lengua bífida, ¿no? Y como diciendo, cuidado ahí con la lengua. No tengo yo ese recuerdo de que fuera tan malo, pero si lo veía mi formador es que algo había, ¿no? Lengua de víbora, mirada torva, y corazón duro, ¿no? Puede ser venial el pecado de la envidia cuando hay parvedad de materia o llega a ser un acto imperfecto en el pensamiento, en el sentimiento, pero no llega a ponerse en un pensamiento como firme, ¿no? Es un poco el proceso ese de la tentación, que estamos ahí siempre pues procesando hasta que nos damos cuenta de no, es que estoy siendo envidioso, no puedo ser envidioso, ¿no? Entonces hay parvedad de materia, permite parvedad de materia o imperfección de acto, ¿no? Pero también puede llegar a ser un pecado gravísimo, ¿no? Contra el Espíritu Santo, ¿no? Cuando este pecado se refiere a los dones y a las buenas obras, a los bienes espirituales de nuestro prójimo, ¿no? Los efectos de la envidia interiores, pues lógicamente ese malestar, esos celos, esa acritud, ¿no? Hacia ese prójimo, el odio en el corazón. La envidia acaba engendrando odio, ¿no? De la envidia nacen los malos juicios, las malas palabras, los juicios malvados, las críticas, las insinuaciones, vamos a decir, el ir contra la buena fama del prójimo, porque nos interesa descubrir sus defectos privados para que la gente no piense bien de él, no tenga buena consideración, ¿no? Y este pecado es gravísimo, ¿no? Hoy que tanto le damos también a la lengua, hoy que en los medios de comunicación es todo tan terrible, ¿no?
Es decir, el derecho a la buena fama, ¿no? A la buena fama, ¿no? Y es algo que hemos de ser muy cuidadosos también, ¿no? El envidioso lo interpreta todo torcidamente. La envidia conduce al odio. Dice Santo Tomás que la alegría engendra el amor y la tristeza el odio, ¿no? La alegría engendra amor, la tristeza engendra el odio, ¿no? Pues si la envidia es tristeza por el bien ajeno, esta envidia nos engendra odio hacia nuestro prójimo. Efectos de la envidia, más las maledicencias, ¿no? Con una palabra se destruye la fama de otro, con un gesto despectivo se siembra la desconfianza y la reserva, ¿no? ¡Ay, si tú supieras! Esas frasecitas así sueltas, que no dices nada, pero ya siembras la duda, ¿no? Sobre la integridad o la bondad de una persona. ¡Ay, si tú supieras! Cuéntame. No quiero decir nada, ¿no? Esto es muy femenino, ¿eh? Esto es muy femenino. Y cuando encuentras con un varón con psicología femenina, es lo peor, ¿no? Es lo peor. Por la mujer, Dios la ha hecho madre y con una bondad terrible, ¿no? Pero cuando una mujer es mala, es malísima. Pero un hombre con psicología femenina, que tiene psicología femenina, es peor que una mujer mala. Es peor que una mujer mala, ¿no? Ay, si yo te contase. Ay, si tú supieras, ¿no? Bien. Con una palabra se destruye la fama de otro. Con un gesto despectivo se siembra la desconfianza y la reserva sobre los que teníamos en buena estima. Calumnias. Es fruto frecuente de la envidia. No se respeta incluso ni lo más sagrado. Raya con la malicia diabólica. Murmuración, chismorreo. Que en definitiva todo puede ser pues expresión, ¿no? De esa insatisfacción de que uno no lo tiene y lo critica todo, ¿no? Alegría del mal ajeno, ¿no? De un revés de fortuna, de una calumnia, se siembra la discordia, se rompe la unión, el afecto entre las familias y las asociaciones, ¿no? Pero sobre todo fijaos que la envidia llega a alegrarse del mal que puede sufrir un prójimo, ¿no? Y ahí, pues cuando lo escuchas o cuando la gente viene a confesarlo, ¿no? A mí me impresiona, ¿no? Alegrarse de que a otro le pase una desgracia, ¿no? Y a veces incluso en el ámbito eclesiástico, ¿no? Recientemente, pues circunstancias, ¿no? Y que se alegre alguien por el mal de un sacerdote, no. No puede ser, hombre. Tiene que ser motivo de una lástima, de lágrimas, de dolor, ¿no? Como nos debe pasar también con nuestros prójimos, ¿no? Con nuestros prójimos. Efectos de la envidia. Nos hace desgraciados, ¿no? Nos hace desgraciados. Porque siempre la envidia aviva en nosotros ese rescoldo del rencor, ¿no? De la inquietud. Ese corroer continuamente nuestro corazón. Arruina, en definitiva, nuestra vida, ¿no? Es un vicio que se castiga por sí mismo, ¿no? Porque en definitiva atormenta nuestro corazón, amarga la vida y roba la paz, ¿no? Detrás de la amargura, detrás de muchas veces esa actitud enojada, enfadada de la vida, está el pecado de la envidia, ¿no? Y finalmente, como efecto, este pecado de la envidia ha levantado tremendas persecuciones contra los santos, contra los justos, ¿no? Pues ahí se encuentra, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el tema de la guerra civil, ¿no? Pues muchas veces, más que la ideología, el pensamiento, que sí estaba, lógicamente, ¿no? Lo que en la realidad, en el campo de batalla, vamos a decir, en pueblos, lo que se dio fue muchas veces la venganza de esas envidias, ¿no? Ahora soy yo el que mando, entonces te voy a arruinar, ¿no? Muchas veces esto se da en pueblos, en la situación, en la relación de las personas, ¿no? Esa persecución, y sobre todo la de los santos. Remedios que nos da Fray Luis de Granada contra la envidia. Dice él que es uno de los pecados más poderosos y más perjudiciales que hay,
y que más extendido tiene su imperio por el mundo, ¿no? Como hemos leído, ¿no? No abandona ni cortes, ni palacios, ni casas de señores, ni príncipes, ni universidades, ni cabildos, ni religiones, ¿no? Ni órdenes religiosas, ¿no? Y se pregunta Fray Luis de Granada, ¿quién puede defenderse de este monstruo, de la envidia? ¿Quién será tan dichoso que se escape o de tener envidia o de padecerla, ¿no? Porque incluso es decir, huyendo a la montaña, a una cueva, serás objeto de envidia. Te envidiarán, murmurarán de ti, ¿no? Tristemente, ¿no? Verdaderamente esto es un vicio de los que de callada tienen grandísimo señorío sobre la tierra, ¿no? Este escondimiento del vicio de la envidia que no aparece externamente, ¿no? Y que al pecador le cuesta tanto aceptar, ¿no? Tiene gran señorío sobre la tierra y dice él, y la tiene destruida. Y la tiene destruida, ¿no? Porque en definitiva la envidia está en la fuente, ¿no? De tantos conflictos, de tantos enfrentamientos, de tantas discrepancias, ¿no? Su propio efecto es perseguir a los buenos y a los que por sus virtudes y habilidades son preciados, porque aquí señaladamente tira ella sus saetas, ¿no? El Evangelio del domingo pasado nos decía Jesús, ¿no? Cuando San Juan mandó a sus discípulos preguntarle, ¿no? Si era el Cristo o debían esperar a otro, ¿no? El Señor les responde y decidle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado siempre con esas citas porque normalmente a veces te sale desordenado, yo que soy así un poco disléxico, ¿no? Entonces los ciegos andan, los cojos ven, etcétera, ¿no? Y dice, ay de quien no se escandalice de mí, ¿no? El escándalo, ¿no? ¿Puede escandalizar Cristo a alguien? No. ¿Puede escandalizar el justo a alguien? No. Pero hay un tipo de escandalizados, ¿no? Los escandalizados farisaicos, ¿no? Que se escandalizan del bien, que siempre van a buscar, ¿no? Un argumento torcido, una mala interpretación de la intención, un mal juicio, para juzgar, ¿no? Al que obra bien correctamente, ¿no? Al que obra correctamente. Nuestro Señor fue víctima, ¿no? De ese pecado de la envidia, ¿no? De ese escándalo farisaico, ¿no? De ese escándalo farisaico. Y por eso también nosotros, si en algún momento somos objetos, ¿no? de esa envidia y de ese escándalo farisaico, no nos detengamos en hacer el bien. Si en conciencia, delante de Dios, examinadas todas las causas, sabemos que lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, hagámoslo, ¿no? Y no nos detengamos, no nos detengamos. Justo ese mismo domingo me pasó que tuve que hacer un entierro por la mañana, a las 9, y siempre, normalmente, tal y como están las cosas, pues al final de la misa la mayoría de los que tengo que hacer son incineraciones, ¿no? Entonces hago una breve monición al final, le doy el pésame a la familia, les invito a rezar, les recuerdo que hay un purgatorio, que hay que hacer sufragios por los difuntos, que es la obra de caridad, y después le digo, con respecto al enterramiento, cuando se produce la incineración, la cremación de las cenizas, deben ser sepultadas en lugar santo, ¿no? Y por respeto al cuerpo de nuestros difuntos y por nuestra esperanza en la resurrección. Hasta hace unos meses añadía, la costumbre moderna de repartir esas cenizas por lugares de la naturaleza no es conforme a nuestra fe cristiana ni al respeto que le debemos a nuestros difuntos. Pero bueno, me he acobardado y solamente digo la primera parte. Pero es que ni la primera parte les agrada, ¿no? Entonces, después había otro entierro más tarde y fue Padre Carlos. Y entonces les decían los de la funeraria que estaba la familia cabreadísima, ¿no? Que yo había mandado al difunto al infierno y que eso no era la religión, porque Dios lo perdona todo, por el tema de las cenizas. Claro, ya tenían programado tirar al viejo al río o donde fuese, ¿no? Claro. Y molesta, ¿no? Y me vino la tentación de decir, de dejar de hacer el bien que tengo que hacer. De dejar de decirlo. Digo, ¿para qué me voy a complicar la vida? Que es muchas veces la situación de muchos sacerdotes, ¿no? A veces en el ámbito nuestro maestradi nos quejamos, ¿no? Vamos a decir, de la tibieza, ¿no? O mediocridad del clero, ¿no? Pero es que el clero tristemente hoy en día se encuentra entre la espada y la pared, ¿no? Por arriba unos superiores
que lo más mínimo que te muevas fuera de lo políticamente correcto, van a por ti. Y por debajo, una masa de fieles que en cuanto no le agrade lo que digas, van a por ti. Solución: calladito estoy mejor, ¿no? Como decía iba a decir un funcionario, no, un trabajador de la curia romana, un monseñor decía: en estos tiempos, aquellos que pasaron ya, lo mejor es mantener la cabeza debajo del agua, para que no te la corten, ¿no? Mantener la cabeza debajo del agua para que no te la corten. Y muchas veces, yo lo sé por muchos hermanos sacerdotes, se ven en esta situación de que tienen que tolerar incluso el mal que deberían corregir, pero porque saben que si lo corrigen van a tener el enfrentamiento con el pueblo y que por la parte de arriba les va a venir la bofetada igual. Entonces, virgencita, déjame como estoy, ¿no? Virgencita, déjame como estoy. Porque claro, hay que tener vocación al martirio. Y esa vocación la da el Señor, ¿no? Venía esto a decir que, pues eso, a veces nos hace sufrir y las situaciones estas te hacen incluso reprimirte del bien que tienes que hacer. Hay que hacer el bien, ¿no? Aunque le pese a los malos. Bien, armas para luchar contra este vicio. Recordar que los envidiosos son semejantes a los demonios, dice Fray Luis, que en gran manera tienen pesar de las buenas obras que hacemos los hombres y de los bienes eternos que hemos alcanzado. No porque ellos los puedan obtener ya, no es una pena para decir, lo tienen ellos, yo no lo tengo, y yo quería tenerlos, ¿no? Los demonios ya no pueden alcanzar las buenas obras y los méritos, los premios, ¿no? Ya ellos los perdieron irrevocablemente, ¿no? Pero no soportan que otros los puedan alcanzar, ¿no? Por eso San Agustín le llama vicio diabólico, ¿no? De esta manera, los envidiosos, a manera de los demonios, suelen tener envidia de los hombres, no tanto porque pretendan alcanzar la prosperidad de ellos, cuanto porque querrían que todos fuesen miserables, desgraciados como ellos, ¿no? Ahí la gravedad del pecado del demonio. ¿Qué busca el demonio? Llevar a los hombres a la rebelión de Dios y que los hombres acaben condenados como ellos, ¿no? Si por ventura tienes envidia de la virtud ajena, fijaos esto tan bonito, ¿no? Es una doctrina preciosa, ¿no? Del cuerpo místico de la comunión de los santos, ¿no? Mira que eso no es enemigo de ti, ¿no? Si ves en el prójimo una virtud, no lo consideres como algo que te hace daño, ¿no? Que va en contra tuya. Porque de todas las obras buenas de tu prójimo te beneficias tú, si estuvieras en gracia de Dios. Es decir, el bien de nuestro prójimo, la santidad de nuestro prójimo, nos repercute a nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo si estamos en gracia de Dios. Esta doctrina es importante, ¿eh? Esta es importante, ¿no? Segundo, la envidia abrasa el corazón, seca las carnes, fatiga el entendimiento, roba la paz de la conciencia, hace tristes los días de la vida y destierra del ánimo todo contentamiento y alegría. ¿Quién quiere vivir así? Por tanto, dejemos la envidia, ¿no? No perdamos, ¿no?, la paz, no andemos siempre con esa tristeza, ¿no?, y con esa amargura, ¿no? No, alegrémonos, ¿no? Alegrémonos. Hoy lo escucharemos en la Santa Misa, ¿no? Gozaos en el Señor, os lo repito, gozaos en el Señor. El Señor está cerca. Tercero, fijaos cuán contraria es la envidia contra la caridad que Dios mismo es, ¿no? Y el bien común que Él tanto procura. Tener envidia de los bienes ajenos y aborrecer a aquellos a quien Dios crió y redimió, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? A estos que Dios ha bendecido, ¿no?, con sus dones y con sus gracias, ¿no? Ir en contra de esto, sentir envidia de esto, es ir contra la voluntad divina. Y si quieres una muy cierta medicina contra este veneno, ama la humildad, aborrece la soberbia, que esta es la madre de esta pestilencia, ¿no?, de la envidia, ¿no? Si realmente quieres luchar contra la envidia, ama la humildad, lucha contra la soberbia, contra el amor propio, ¿no? Porque como el soberbio ni puede sufrir superior ni tener igual, fácilmente tiene envidia de aquellos que en alguna cosa le hacen ventaja, por parecerle que queda él más bajo si ve a otros en más alto lugar, ¿no? Fijaros, en el cielo los bienaventurados se gozan no solamente de la visión de Dios,
no solamente de la compañía de los ángeles, de la gloria de María Santísima, sino que los santos, aun aquellos más inferiores en grados de gloria, se gozan, se alegran del grado de gloria superior que tienen otros santos, sin envidia, sin envidia. Por la misma razón debes apartar tu corazón del amor desordenado de los bienes de este mundo y solamente amar la heredad celestial y los bienes espirituales, ¿no? Es muy bueno este argumento, ¿no? Dice Fray Luis de Granada, porque si su corazón se da a los bienes de este mundo, sabes que cuantos más los poseyeren, los bienes hay que repartirlos y por tanto menos tendrás. Por tanto, aparta de tu corazón esa ambición, ¿no? No vas a ser nunca el más rico del mundo, ¿no? No vas a ser nunca el más rico del mundo. En cambio, los bienes del cielo los puedes aspirar, puedes tener ese deseo de adquirirlos, porque cuantos más los desean, más se ensanchan, ¿no? Más se multiplican, ¿no? Ahí en el cielo todos podemos ser ricos. Aquí en el mundo, ricos pocos, ¿no? Ricos pocos, ¿no? Mi sobrino mayor es muy agraciado, el rapaciño, y alguna vez le he dicho, ¿no? Que no se crea, que no caiga en la vanidad, ¿no? De creerse muy guapo, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de los muy guapos o de los muy feos? Que piensan que son el más guapo o el más feo, ¿no? Ni los guapos son tan guapos, ni los feos son tan feos, ¿no? Ni hay más guapos que tú y más feos que tú, ¿no? Entonces, tener ese sentido, ¿no? De que en esta vida, pues cada uno tenemos lo que tenemos, pero nunca vamos a ser el más, ¿no? Y cuando aspiramos a ese más, pues toda esa ansiedad, todo ese deseo, pues nos come, ¿no? Por dentro, ¿no? Nos come por dentro. En cambio, si deseamos los bienes del cielo, si deseamos la belleza del alma, si deseamos la eternidad, ahí sí que podemos ser todos iguales, ¿no? Y aspirar todos a esa bienaventuranza, a esa riqueza que Dios nos da. Y sexto y último, no te debes contentar con no tener pesar de los bienes del prójimo, sino trabaja por hacerle todo el bien que pudieres, y pide a nuestro Señor le haga lo que tú no pudieres. A ningún hombre aborrezcas, tus amigos ama en Dios, y tus enemigos por amor de Dios. Y aunque el prójimo sea malo, no por eso debe ser aborrecido. Antes debes imitar al médico, que aborrece la enfermedad y ama a la persona, que es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Aborreció nuestro pecado, pero nos amó para darnos la vida. Y finalmente, contra el pecado de la envidia espiritual, dice San Juan de la Cruz, no dejan estos principiantes de tener hartas imperfecciones, también acerca de la envidia. Les pesa el bien espiritual de los otros, dándoles alguna pena sensible que les lleve en ventaja en este camino, y no querrían verlos alabar, porque se entristecen de las virtudes ajenas, y a veces no lo pueden sufrir sin decir ellos lo contrario, deshaciendo aquellas alabanzas como pueden, y les crece, como dicen, el ojo no hacerse con ellos otro tanto, porque querrían ser ellos preferidos en todo, ¿no? Estos iniciados, estos principiantes en la vida espiritual, ¿no? Que sienten envidia de la santidad de sus prójimos, ¿no? Ese hijo mayor, ¿no? Que siente envidia de que su hermano haya sido recibido, ¿no? Haya sido amado y perdonado por su padre, ¿no? Sin darse cuenta de los dones, de la gracia que el Señor le estaba dando a él, ¿no? Si alguna envidia se tiene, que sea santa, ¿no? Dice San Juan de la Cruz. El pesar de no tener las virtudes del otro, con gozo de que el otro las tenga, como hemos citado antes, y holgándose de que todos le lleven la ventaja porque sirvan a Dios, ya que Él está tan falto en ello. De la envidia y de los envidiosos, líbrenos Dios, ¿no? Bien, en la meditación de esta mañana, vamos a tener la misa, después la última meditación, y ya no nos va a quedar mucho más tiempo para hacer un poquito de oración, pero sería importante que nos quedan 15 días menos, ¿no? De Adviento, ¿no? Pero de estas cositas que hemos ido hablando, de estas cosas que habéis visto, ¿no? Pues formular algún propósito, ¿no? Algún propósito firme para reformar un poquito nuestra vida, ¿no? Podemos retomar propósitos anteriores que hemos hecho, ¿no? Siempre con los propósitos tenemos que ser muy realistas y no idealistas, ¿no? A veces aspiramos a subir a las cumbres del cielo cuando todavía andamos a gatas, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie en principio, ¿no?
Entonces, los propósitos deben ser realistas, ¿no? Ni cosas imposibles, ni una multitud también inalcanzable, ¿no? Porque también es algo que a veces pasa, ¿no? Hago tantos propósitos y después no hago ninguno, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, como el número de la Trinidad, 3 propósitos. Y revisarlos con cierta frecuencia para la materia de la confesión también. Sobre todo, el consejo que puedo dar, ¿no? Y que creo que es siempre el mejor, ¿no? Para vencer, para crecer en santidad, es darnos a la oración, cuidar nuestra vida de oración. No solamente aquellas oraciones vocales, de la oración de la mañana, de la noche, si hacemos algo del oficio divino, el rosario, eso hay que hacerlo sí o sí, no nos queda otra, ¿no? Pero hay que hacer un ratito de oración mental, de oración de meditación, al menos 15 minutos diarios. 15 minutos diarios de oración personal, de oración personal con el Señor, ¿no? De tratar a solas con aquel que sabemos que nos ama, tratar muchas veces y a solas con aquel que sabemos que nos ama, ¿no? Porque es así como nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, que Él es el artífice, ¿no? El artesano de la santidad, ¿no? Sin oración, dice San Alfonso María de Ligorio, nadie se salva, ¿no? El que ora se salva y quien no se ora no se salva, ¿no? Porque es así como dejamos a Dios, ser Dios y trabajar en nuestra alma, ¿no? Nosotros tenemos que poner lo de San Ignacio, ¿no? Hacer todas las cosas pensando que dependen de nosotros, pero sabiendo que dependen de Dios. Por lo que tenemos que hacer pensando que depende de nosotros es la oración. Y en ese ser muy, ¿cómo decir? Muy meticulosos, muy rígidos, muy comprometidos, muy exactos, ¿no? Ese tiempo de oración. Recomendación, hacerlo siempre mejor a primera hora, porque con el día vamos viendo que todo se nos va complicando y también, pues lógicamente, no es lo mismo la frescura que tenemos a la mañana que el momento ya de la tarde que no nos apetece ni pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces levantarse un poquito antes, el levantarse siempre va en relación al acostarse, si nos acostamos antes, nos levantamos antes, porque el cuerpo, lógicamente, se disciplina, ¿no? Y en ese sentido tener ese ratito de oración diario, ¿no? Y veremos las obras de Dios. No me alargo más. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.